Vamos a seguir con la temática del programa y vamos a hablar con Silvia Mantino, coordinadora del Centro de Prevención, Contención y Abordaje de las Violencias de UPCN. Silvia, buenos días. Marco Fleming te saluda y Valentín Cueto. Hola, ¿cómo les va, Marco y Valentín? ¿Cómo andas? Buenos ¿Todo días. bien? Bien, bien, todo bien, trabajando. Como para arrancar hoy, ¿qué jornada les espera? Y es ardua la jornada de hoy, pero estamos acostumbrados. Hoy arrancamos con un encuentro con delegadas del sindicato y luego por la tarde con la Confederación General del Trabajo marchamos encabezando la marcha del 8M. Te quería preguntar, ya que vos estás dentro de UPCN, ¿cómo es el rol de la mujer dentro de los gremios en Argentina hoy? Mira, el rol dentro de cualquier gremio, dentro de cualquier institución, dentro de cualquier lugar en Argentina como en el mundo, en la mujer no es nada fácil. Sí, no. O sea, a la mujer siempre le cuesta mucho más llegar a las metas, llegar a los cargos, llegar a los logros, porque bueno, habrás escuchado anteriormente a mí, todo la carrera y el trayecto nuestro no es igual al de un compañero mío, por Por ejemplo. supuesto. Cuesta más, tenés que tener, no sé, la varita mágica de alguien que te vea y reconozca tu trabajo. Yo en su momento la tuve, alguien reconoció el trabajo y a partir de ahí comprometerte a trabajar mucho más de lo que venías haciendo, porque esa es la realidad. La mujer cuando se compromete no para nunca y deja los jirones ahí en ese trabajo de lucha para lograr el objetivo común, que es la buena calidad. En este lugar donde yo trabajo sería la buena calidad de empleo, con un propicio ámbito laboral, con un clima de paz, con condiciones de trabajo dignas, salarios dignos y sin violencia, sobre todo Institucional. hacia la mujer, ¿no? Claro. Y en cuestiones de organización, ¿cuáles son los conflictos diarios que tienen que salir a resolver y que son más comunes? Y bueno, nosotros pertenecemos al empleo público. Quiere decir que nosotros recibimos trabajadoras y trabajadores del empleo público que vienen a denunciar el maltrato, la violencia, la discriminación, el desconocimiento de sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos logrado como sindicato hace muchos años leyes en la provincia por violencia laboral, acoso sexual, bueno, hemos aprendido a trabajar con la normativa y tratamos de solucionar los problemas en un marco de entendimiento con las autoridades, ¿no es cierto? Cuando eso no se puede, obviamente se inicia un sumario. Entiendo. Silvia, buenos Pero días. bueno, la idea es erradicar la violencia dentro del mundo laboral. Estamos muy lejos, ¿no? Claro. Silvia, buenos días. Te habla Valentín Cueto. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, sos parte del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Es decir que Sí. con todos estos complicaciones que hay, por decirlo de alguna manera, para que las mujeres accedan a cargos jerárquicos no solamente dentro de las estructuras estatales y sindicales, sino también empresariales y en todo tipo de ámbito. Bueno, te las has rebuscado para poder llegar hasta nada más y nada menos que el Consejo Directivo Nacional de uno de los sindicatos más importantes. Y en ese sentido, también hay una nueva generación sindical que sale a flote, que se ve en distintos lugares, se ve, no sé, por ejemplo, con el tema de Abel Forlán en Metalúrgicos, acá en La Plata con Iván Tobar en Wocra y en distintos lugares, también en la CTA de Jujuy hay un secretario general que es muy joven. ¿Hay también una revisión de esas prácticas en esta nueva juventud o en esta nueva generación sindical? De las prácticas, digamos, en cuanto a el abordaje de género. Mira, no, está medio complicado el asunto. O sea, si bien los compañeros están en el camino de la deconstrucción, están en el camino de escuchar. Antes, vos te imaginás que yo hace 20 años cuando hablaba de esto en la mesa, de reuniones, no querían escuchar. Claro. Hoy escuchan, hoy tratan de cuidarse cuando
cuando hablan con una compañera. Igualmente el poder lo siguen teniendo los varones, eso no nos confundamos. Se ve en el triunvirato de la CGT, digamos. Bueno, eso no nos confundamos, pero son más abiertos a escuchar, a apoyar alguna acción que querramos hacer o que quieran hacer las compañeras de esos sindicatos, porque yo estoy en un sindicato que por suerte tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires una secretaria general mujer, en el Consejo Directivo Nacional somos muchas mujeres que tenemos voz y voto, y nuestros compañeros nos acompañan y trabajan codo a codo. Pero en otros sindicatos, como los que vos me nombrás, es más difícil porque además es menor la cantidad de mujeres que llega a esos lugares, porque son sindicatos que, como podés escuchar en cualquier historia, las mujeres nos han enseñado siempre a trabajar en los trabajos del cuidado. Entonces no hay tantas mujeres en las fundiciones, tantas mujeres en los camiones, tantas mujeres en la construcción, tantas mujeres en los colectivos. Hay, pero no son las más. En cambio, en el empleo público, el 60% del empleo público somos mujeres, ni hablar en la docencia. La mayoría son mujeres. Silvia, te quería Pero hacer... bueno... Perdón que te corté, te quería hacer una pregunta. Sí. Este movimiento a nivel internacional, ¿cuál es tu lectura, tu análisis de esto? Bueno, yo fui representante de la Internacional de Servicios Públicos por Mujeres de mi sindicato, y por supuesto la Internacional de Servicios Públicos trabaja también dentro de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es una de las organizaciones internacionales que trabaja en la mano laboral de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es muy fuerte el trabajo internacional, es muy fuerte, muy contundente, muy serio, y muy de avanzar y nunca dar un paso hacia el costado ni atrás. Siempre se avanza. ¿En qué se avanza? En lograr que en los países miembros de la OIT o en los sindicatos miembros de la Internacional de Servicios Públicos generen en sus regiones, generen en sus países políticas públicas con perfil de género. La política pública con perfil de género, cuando lo hace en una organización internacional, luego los países la replican con conciencia, ¿no? Si lo replicáis y no lo practicáis y no tenés conciencia, no sirve de nada. Cuando un país la replica con conciencia, pasa lo que pasa en la Argentina. Se empiezan a cambiar las políticas públicas, por ejemplo, ahora hemos adherido al convenio 190 sobre la violencia y el acoso, que se aprobó en el 2019 en la OIT, y eso luego llega a las provincias, por supuesto, porque es una ley federal, la ley del 690, que es la 27.580, y todo lo que se trate de violencia y discriminación dentro del mundo del trabajo va a tener que ser visto por los gobernantes con otra mirada y con otra responsabilidad, ¿sí? Lo mismo va a pasar en los gremios, esto que vos me nombrás. ¿Por qué? Porque el país se ha comprometido a esta política pública. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. La fuerza de lo internacional, ¿no? Se entiende la fuerza de lo internacional. Por eso son tan importantes las organizaciones internacionales y tan importante que los sindicatos pertenezcan a esas organizaciones, porque además reciben mucha capacitación y mucha ayuda de esas organizaciones, y que luego se repliquen en la Organización Internacional del Trabajo, que es la madre que va a dar órdenes a sus miembros. Recién decías, bueno, justamente esta cuestión de cómo se traspolan las políticas que se proponen desde la OIT o desde la Organización Internacional del Trabajo o de distintos movimientos e instituciones internacionales, y cómo se traspolan después a el plano territorial de un Estado. En ese sentido, hay ahora, han salido, se han creado ministerios de mujeres, de géneros, de diversidades, de distinta índole a nivel nacional, provincial e incluso muchas secretarías a nivel municipal. Y en ese sentido, preguntarte y que hagamos una reflexión en conjunto, digamos, de cómo viene funcionando los ministerios de género, diversidades y mujeres. Mira, hay una gran voluntad de trabajo, hay una gran voluntad de insertarse en la sociedad desde el género, desde la defensa del género y las diversidades de estos espacios,
El problema que hay que estos ministerios no tienen voz policial, no tienen capacidad de tomar denuncias, no tienen capacidad de intervenir en ninguna denuncia, ni judicial ni laboral, pero sí tienen la capacidad de capacitar a las organizaciones en el sentido de la defensa del género y la diversidad y de pinchar, si vos quieras, como hacemos nosotros, para que la política pública cambie y bregar para que esa política dure en el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. El Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires generó un decreto sobre licencias maternales y parentales, mejor dicho, parentales, por un decreto con duración de 2 años. ¿Eso sirve? No, eso no sirve. Sirve porque es un parche que dura 2 años. Entonces el Ministerio, en concordancia con los gremios, lo que tendría que luchar es para que las licencias parentales tengan una duración digna para que esos padres de ese nuevo integrante de la comunidad, de la familia y de la Argentina tenga una excelente crianza dentro del seno familiar y pueda compartir con papá y mamá la crianza, ¿sí? Entonces, estos ministerios servirán y van a servir, vamos a entender que esto es todo nuevo. Claro, sí. No se puede lograr de un día para el otro, ¿no? Una montaña, o sea, se empieza despacito. Sí. Yo creo que van en buen camino, pero falta mucho, falta muchísimo. Silvia, y para ir cerrando, ¿qué política pública se te ocurre o como proyecto para poder impulsar que amerite este tipo de conflictos? Bueno, en principio la justicia debe cambiar, no puede ser que siga habiendo tanta cantidad de femicidios, de niños muertos, de niñas y niños sin su mamá, de toda esta cosa que no se puede entender esto, no entra en la cabeza de nadie. En segundo punto, tendría que cambiar la ley de salud mental, me dirá que tendrá que ver, bueno, tiene mucho que ver en este país. Y en tercer punto, ver las políticas públicas del mundo del trabajo para que sean unas políticas permanentes en protección a la vida de las mujeres y los hombres dentro del mundo del trabajo. Y de las mujeres, porque las mujeres en el mundo del trabajo no ascienden como deben ascender, no pueden tener la carrera que deben tener, y en la Argentina sigue existiendo una brecha salarial de más del 30% entre hombres y mujeres, aunque nadie lo pueda creer. Aunque las mujeres en la universidad seamos más las que nos recibimos, aunque las mujeres estemos más capacitadas, luego cuando llegamos al mundo del trabajo no se replica esa realidad educativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no están tampoco cuidadas las políticas del cuidado en este país. Eso que yo te contaba de las licencias parentales es un sueño que tengo personalmente y sindicalmente para que cambie eso en el país, como en los países nórdicos, si lo leen lo van a ver, tienen otras clases de licencias parentales. El tema de la justicia tiene que cambiar y el tema de las políticas públicas de los gobiernos tienen que ser permanentes, no parches, permanentes. Yo creo que con ese combo va a tardar mucho esto, que con ese combo la realidad en la Argentina con respecto a la protección del género y las diversidades puede ir cambiando hacia un 2030, que es el objetivo máximo de la OIT, llegar a menos violencia en ese momento, creo. Silvia, vamos a ponerle fe, ¿no? Vamos a ponerle fe, claro. Silvia, recién hablaste de la necesidad de un cambio de perspectiva en cuanto a la salud mental. ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Sí. Mirá, viste que cuando, disculpa, voy a ser muy doméstica, cuando nosotros nacemos nos dan una libreta para las vacunas. Sí. No sé si te diste cuenta, todos los niños y niñas en la Argentina y en muchos países nos dan una libreta para que controlemos la vacuna, obviamente una cosa muy importante porque es una situación de defensa del organismo para que podamos crecer en salud y no contagiarnos ninguna enfermedad terrible que pueda llevar a la muerte. Ahora bien, desde que nosotros nacemos hasta que morimos, nadie en la Argentina se encarga de ver nuestra salud mental. ¿Qué significa esto? Que por ahí mujeres y hombres jóvenes
empiezan con un trastorno psicológico psiquiátrico que no ha sido visto en su niñez. Y a lo mejor, si nosotros tratamos a los chicos desde el jardín de infantes y los vamos evaluando periódicamente, eso se puede ver con anterioridad a que salte una enfermedad grave y que luego no la podés, llega hasta la muerte, ¿no? Claro, Y sí. que muchos de ellos por ahí cometen actos de delincuencia o de suicidio o de homicidio o de femicidio o de lo que vos se te antoje, porque la persona está enferma, no, y nadie se dio cuenta. Él no se va a dar cuenta. Entonces yo creo que si en la Argentina pusiéramos mejores ojos sobre ciertas cosas tan delicadas como es la salud mental, por ahí nos ahorraríamos después muchos suicidios. Entiendo. Sí. Fíjate el ejemplo de Chano, Claro, tal cual. Sí. una mamá luchando con un hijo que no sabe si mañana está vivo. Por supuesto. ¿Me entienden a lo que voy? Digo, me parece que deberíamos rever eso, la salud pública, sobre todo, que es tan buena y tan maravillosa la salud pública en la Argentina. Tienen que resaltar eso, por favor. La salud pública en la Argentina es maravillosa y nosotros en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, los gremios, hemos logrado formar en el año 2012 una mesa intersectorial para víctimas de violencia dentro de los hospitales, para hospitales libres de violencia, que significa que nos conformamos todos los gremios con el ministro que esté de turno y logramos realizar protocolos para la violencia que viene de afuera hacia los hospitales y para cuidar a los que nos cuidan. ¿Por qué? Porque los trabajadores y las trabajadoras de los hospitales, que son quienes nos cuidan, son maravillosos en la Argentina. Silvia, muchas gracias por esta comunicación y ojalá que todo esto que intentamos propagar y que ustedes intentan impulsar se lleve a cabo porque es sumamente necesario. Y que lleguemos al 2030 con una compañera dentro de la conducción de Por la supuesto. Central de Ojalá. Trabajadores Argentinos, ¿no? Ojalá, CGT, perdón. ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a vos, estábamos hablando con Silvia Mantino, coordinadora del Centro de Prevención, Contención y Abordaje de las Violencias de UPCN.